Mari Mari Compuché, Mari Mari Puilamien, Inche Daniela Catrileo Cordero Piñén, Incheta Wirife. Hola a todos, a todas y a todes, mi nombre es Daniela Catrileo, soy escritora mapuche. Hoy estamos en el encuentro de escritoras mapuches en Nulumapu, en Cancura, comunidad Juan Tranamán, en la Mapu de la familia Cayumán, con tres grandes escritoras mapuche que nos acompañan el día de hoy, que es la ñaña Liana Pulquillanca, Jenny Díaz Huentén y la lamien Roxana Miranda Rupailaf. Es de Los Ángeles, nació en 1983, es profesora general básica de la Universidad de Concepción. En el 2013 publica Exhumaciones. En el 2014 aparece una plaqueta de ella que se llama Animitas, pero que es luego editado como libro el año 2015. Su más reciente libro se llama La hija de la lavandera, del año 2018. Así que también damos la bienvenida en este espacio a la lamien Jenny Díaz Huentén, a la comunidad Juan Tranamán en Cancura. Libertad, libertad, pajarito de mi corazón. Libertad, libertad, pajarito de mi corazón. Ay, cuando nos veamos otra vez tu sangre volverá dentro de... Ay, cuando nos veamos otra vez tu sangre volverá dentro de mí. Tejerás, tejerás tus brazos a mi tristeza. Norato Cebeso Guinao Parra, 63 años, arrollado por los bueyes colorados de Gavino Salgado. Iba al cementerio como todos los días, flores para la tumba 16. Descansa Jovita Libertad Guinao Pino, su señora. ¿En qué reflexiones, observaciones han hecho para sus propios procesos escriturales y sobre su estética literaria? Esa es una primera pregunta. Y la segunda está relacionada hacia una mirada al porvenir. Nos preguntábamos acá también cómo nos imaginamos el porvenir de la creación en el pueblo mapuche. Todo lo que ello implica, ¿no? Literatura, arte, música, cine, cómo nos imaginamos ese futuro mapuche de creación. Así que, bueno, primero quería saber un poco acá qué piensa la ñañita Jenny Díaz Huentén. Gracias, Dani, por la pregunta, porque estas revisiones de nuestros trabajos o de nuestra obra no tenemos maneras de sociabilizarla. Entonces, en estas instancias es el momento. Incluso sirve como una revisión de lo que hemos hecho. Entonces, no sé, las reediciones, ir revisando. Esto nos permite mirarnos al pasado y, bueno, mi obra reside en la oralidad, en el habla campesina y alejada de una comunidad. Yo no me crié dentro de una comunidad de nuestra cultura y me crié con personas en el campo, Camino Santa Bárbara, cerca de Ralco, en Biobío. Y entonces me impregné mucho de lo que se hablaba, de lo que decían los adultos y en lo que no intervenían los niños ni las niñas, porque nosotros éramos los oidores. Y yo me impregné de estas voces que a la larga significaron sacarlos del anonimato, porque crecimos en una familia dañada por la dictadura y entonces estas voces estaban dando vueltas siempre, estos dolores. Crecí con unas mujeres súper, yo creo que olvidadas de la política, del resguardo, de ser víctimas, ¿me entiendes? Entonces quedaron así. Y yo creo que eso trabajó en mí, se hiló y pude sacar el primer libro donde habla mi abuelo, que fue fusilado en el regimiento de Los Ángeles, mi abuela Inés, o la Juanita Huentén, que es mi mamá, que hay un poema en ese libro donde ella presencia el día del arresto de mi tata. Y así fue sumando otros libros
Animitas, La hija de la lavandera, donde aparecen estos hablantes, que son personajes de mi vida, con sus emociones, con su sufrir. No son libros que digamos llenos de alegrías, pero siempre están comunicándose estos fantasmas, estas personas que están ahí, que yo creo que se los debo. Siempre digo que a mí no me queda nada más que vivir porque alguien murió para que yo estuviera acá. Ese es un sacrificio que nosotros llevamos y ahí están, siempre están pronunciándose. Y el porvenir, mi abuela siempre hablaba del porvenir, mi mamá siempre me marca esa palabra, que es muy importante el porvenir. Yo creo que nuestra comunidad ha pasado por varias etapas, en donde cada uno ha estado en diferentes caminos. Y unos están escribiendo literatura, otros están haciendo cine, otros están haciendo música. Y yo creo, dentro de lo naif que soy a veces, en que nos vamos a empezar a juntar a hacer cosas. Poesía, música. O sea, eso es lo que yo quiero en mi trabajo. Hacer, trabajar con... ¿Por qué no cine? ¿Por qué no llevar a La hija de la lavandera, un teatro, un monólogo? Eso es lo que quiero hacer con mi trabajo. Que compartamos la felicidad de exponer lo que llevamos adentro, que las voces de todos los antiguos, como le digo yo. Todos llevamos las voces de ellos acá adentro. Ese es mi sueño. Y voy a comenzar con el correspondiente sonido de agua. Hágase la tierra, le pondremos viento en el ombligo y mar entre las piernas. Háganse la luz y las estrellas, en sueños celestes trasnocharé para no ser vista. Háganse los peces, los animales, las aves, multiplíquense y habiten el reino de mis caderas. Háganse las flores y los frutos para simular la fiesta. Hágase el hombre del barro de mi garganta, que de la saliva salga a cantar. Hágase la mujer a mi imagen, con la divina dulzura del lenguaje. A tu cuerpo helado meto el dedo, lengua tibia pongo a la serpiente hipnotizada que cayó en la red de los cabellos. Sudado pasas por donde el ojo mantiene lunas deformes. Oigo a tus venenos deslizarse por el agua. Sospecho por las agitaciones que te vienes en mitad muerto, dispuesto a darme heridas que conduzcan a lo negro. ¿Tu ñañita Roxy? Bueno, muchas gracias por la pregunta, por el espacio de compartir también nuestras reflexiones. Respecto a mi trabajo literario, las ediciones, ¿no?, parten en el año 2003, pero también yo creo que tiene mucho que ver con una historia personal que se relaciona con mucha violencia intrafamiliar. Entonces esta violencia intrafamiliar que se daba y que viví, que presencié y que tenía que ver con mujeres, me llevó a tener una reflexión profunda respecto a la mujer que yo quería ser. Entonces esa mujer que yo quería ser la empecé a plasmar en las tentaciones de Eva. De alguna forma el libro construye una mujer con voz, con mucho más poder, con capacidad de decisión, también desvinculándose del discurso judeocristiano. Yo crecí en una comunidad en San Juan de la Costa, que es Lafken Mapu, y de alguna forma el catecismo estaba muy impregnado dentro de nuestra familia. Los primeros libros que yo leí son de cantos cristianos, son la Biblia, y no había más literatura que esa. Entonces creo que
justamente Las tentaciones de Eva da cuenta de eso, de la naturaleza en la que estaba inmersa, de esta reflexión que yo estaba haciendo en torno a mi cuerpo, a mi erotismo, a la mujer, a lo femenino, a lo sensual también. Y parto desde ahí, ¿no? Y creo que claro, que dentro del camino después voy adentrándome también en relatos orales mapuche. Ya en Seducción de los Venenos comienzan a aparecer de algún modo, ¿no? Las serpientes, y siguiendo esta línea como de la geografía, como de lo íntimo, ¿no? De los dolores, de lo que me va pasando. Siento que también la poesía es algo como medicinal para mí, entonces como que me ha ayudado a sobrevivir y también me ha ayudado a ser la mujer que hoy día soy. Creo que si no hubiese tenido la poesía, la escritura en mi vida, otra hubiese sido mi historia. Y también creo que me ha servido como para apoyar también procesos familiares y sobre todo a mi madre, a mi abuela, a mis tías, dentro de una cultura que se occidentalizó también, donde también está presente el machismo, donde también hay procesos de violencia. Y han sido años de trabajo, como son temas que tampoco de alguna forma se conversan tan abiertamente, y creo que los libros también contribuyen a generar estos procesos de sanación. Luego viene Chumpal, que es un libro, ¿cierto?, donde está presente este relato y que también empiezo a ver como más colectivo, como a indagar en lo que pensaban otras personas respecto a este relato oral mapuche, también vinculándome con el propio territorio desde el cual emerjo. Rupa y Laf viene, cierto, del mar, del Lafken, es como el camino del mar. Yo provengo de una comunidad huilliche que cree en el ñen de Huentellao y que de alguna forma también hace eco, digamos, dentro de mí esa voz espiritual del mar. Entonces yo dije, bueno, tengo que escribir algo, ¿cierto?, que dé cuenta del territorio en el cual habito. Entonces, y nuevamente también pensando como en la historia personal, pero también colocando la esperanza en lo colectivo, ¿no? Y también nuevamente creyendo en el amor. Yo considero que Chumpal es un libro de amor y es un libro de amor que cree mucho en lo colectivo. Los procesos de escritura que he tenido han sido así, han sido diversos. Trehuaco también habla del agua, de algún modo todos los libros que he escrito están tratando el tema del agua. También hoy día con una conciencia más medioambientalista debido a los procesos políticos que estamos viviendo. Y tengo a portas un libro que tiene otra temática distinta, que es el boxeo, pero también viendo cómo las mujeres se pueden vincular a deportes que históricamente han sido masculinos. Entonces, cómo también las mujeres hoy día ocupamos otros espacios. Y respecto al futuro, yo creo que está unido a lo mismo que estoy diciendo. Creo que hoy día el proceso constituyente, los procesos de reivindicación territorial, están todos liderados por mujeres. Casi todos, ya no voy a ser absolutista, bueno, casi todos. Pero yo creo que es muy importante ir como tejiéndonos entre nosotras, ir construyendo también nuestra literatura de forma colectiva, trenzando, ¿cierto?, la palabra a través de nuestras historias, dando cuenta también de esta colectividad, porque somos yo creo que un pueblo que avanza de forma colectiva y nosotros tenemos que recuperar esa colectividad que tanto de alguna forma nos intentan quitar a través
de procesos individualistas. La misma educación de repente formal te enseña a ser individualista. Entonces creo que nosotros estamos como en un momento en que estamos siendo protagonistas, tenemos que tener esa fuerza de construir este futuro con más amor y con más fuerza de mujer. Mira los tuyos. Sigue, hermana. Toma tu buen folla y marcha. Ve con la consigna a defender la tierra en los caballos azules que te inspiran. Suelta los jinetes del bien galopando en tu interior. Lleva la flecha que ocultas en ese volcán ardiendo. Mira los tuyos en el mar de deseos blancos y puros. Escucha el lenguaje oral de tus antepasados, en libros que habitan tu cuerpo, murmullo de río hablando a tus ojos. Mari Ñaña, Mari Pulamien, mis hermanas poetas con quienes estamos compartiendo acá, en esta hermosa comunidad. Gracias por la invitación nuevamente. Y gracias a este encuentro poder hablar un poco de nuestro trabajo, hacer a lo mejor una pausa y pensar un poquito, porque a veces escribimos o escribo y uno escribe lo que nace en el momento, pero también sirven tantos estos encuentros para reflexionar un poquito acerca de nuestro trabajo, que es lo que es el tema, ¿no? Y yo pensaba ahora cómo veo mi trabajo desde el comienzo. Me veía en un cuerpo silencioso, un cuerpo con raíces y un cuerpo también lleno de colores, resumiendo mis trabajos, ¿no? Los trabajos, mis libros, o sea, mis 2 libros, pero también antes de eso, el 2003, comencé recién a mostrar parte de mi trabajo, y fue un libro colectivo que se llamó 12 gritos sobre el silencio. Entonces ahí yo recuerdo y lo veo también como un pequeño cuerpo, una niña, una cabrita, como decimos en el campo, y como lo decía una persona, un gran personaje muy querido por todos nosotros, como me veía yo, como una cabrita campesina a patas peladas, con la cara llena de tierra, en el campo, jugando en la huerta, trabajando en la huerta, buscando el agua en la quebrada, con los baldes, con garrafas que habían en el campo. Entonces todo eso que uno hacía, ese trabajo que uno hacía era lo que uno llevaba en su cuerpo. Y en ese cuerpo se dejó mostrar un poco también el silencio, 12 gritos en el silencio. Después vino ya mi primera publicación que se llama Raíces de Canelo, mi trabajo, mi primer libro. Ese libro llevó todas esas vivencias guardadas ahí como en el metagüe del recuerdo, y las puse ahí en el texto. 12 Raíces de Canelo es un libro bien al natural, es un libro que quiero mucho porque fueron mis primeros trabajos mostrados en grupo, mostrados en la gran guardia de ese viaje que uno hace en la vida y hace el individuo mapuche cuando nos hemos salido desde la Mapu a la gran guardia, a la gran ciudad. De ese viaje que yo hice, en ese viaje llevé todas esas vivencias y las sembré en Raíces de Canelo. Por eso digo yo que además es un libro demasiado y muy, muy querido por mí, que al natural, ¿no? Ahí pude a lo mejor poner parte de lo que llevaba, pero también de lo que yo estaba viendo y sintiendo en la gran ciudad.
de haber vivido 39 años en Santiago y donde ahí los sentimientos también crecen más o se comprimen más. Y al comprimirse, siento yo que lo único que quieren es estallar. Y eso me pasó. Entonces, al cantar con Raíces de Canelo en la ciudad, fue poder poner un poco la parte del trabajo, de llevar un poco la lucha social de nuestro pueblo, la lucha reivindicativa de nuestro pueblo y de las comunidades, de lo que estaba pasando en las comunidades con las luchas sociales, ya sea Ralco, ya sea Mewin, ya sea Quirquén, ya sean todo esas grandes luchas que se dieron y que uno sabía que estaban pasando, pero que también en silencio fueron haciéndose textos que de una forma u otra formaron a Raíces de Canelo. Ya con el tiempo y los años, vino el 2009, nació Azul Gris. Azul Gris es la marcha misma en la ciudad. Desde esa calle, desde ese gran escenario de cemento, nace Azul Gris, pero tomando las imágenes, las luchas sociales, como decía, y los grandes chagunes y los guillatunes, los actos de solidaridad que realizamos y en forma autónoma que realizábamos en la gran capital. Todo eso es lo que pude un poco también incorporar a Raíces de Canelo, ¿ya? Y también para mí siempre la imagen ha estado incorporada en los textos, en mis textos poéticos. Es lo que a mí también me gusta, la fotografía. Entonces siento que en la fotografía, sin a veces uno decir, ya ahí hay un poema dicho, ¿ya? Y entonces está el mensaje de la imagen y la voz en Azul Gris, palabra e imagen mapuche en la ciudad. Ahí se canta también los dolores y un poco las alegrías y los colores que uno vive en la ciudad también, porque la ciudad para mí también fue una gran, no sé, un gran árbol que me dio mucho de sus frutos. Entonces yo también agradezco y no reniego de esa ciudad, pero sí que con los años ya se vuelve un poco muy fastidioso. Y en mi caso, volver otra vez, el volver se hizo muy imperante y bueno, de nuevo a la Mapu, y donde nuevamente uno pone las manos a la tierra, a escribir en la tierra, a dibujar en la tierra y a soñar que podemos seguir escribiendo y continuar sin dejar mucho de lado todo lo que siempre va con uno, con su propio ser, ¿no? Que es la parte, la parte social, que siempre está haciendo eco en uno, también las necesidades de hacer hacer más en la Mapu. Uno ve que falta uno un poco de, tal vez, desarrollarse un poco más, entregar un poco más, pero también ve que faltan los espacios. Y estos espacios, yo veo el futuro, mientras nosotras, las disciplinas de los pueblos originarios, no solo los mapuches, mientras estemos 1, 2 o 3 actores haciendo
haciendo cultura, mostrando nuestro arte, no solo escribiendo, no solo en la fotografía, sino que dibujando en los telares, hilando las mujeres, haciendo nuestro arte, aunque seamos un poco, pero que mostremos nuestro trabajo a quienes nos quieran ver y escuchar. El futuro de nuestros pueblos no quedará ahí en silencio nuevamente. Y también depende, sí, también depende mucho lo que nosotras podamos, o nosotros los pueblos podamos hacer también con lo que está pasando en las realidades del país, lo que sucede hoy mismo en este país, en nuestro país, con nuestro pueblo, cómo estamos aquí en la región, las regiones, lo que está pasando, eso también nosotras no estamos ajenas, nosotros vivimos esto, nosotros, yo por mi casa arriba, no sé cuántos metros más arriba de los grandes árboles pasan los helicópteros. Entonces eso también es algo que nos hace pensar qué va a ser también de nuestro futuro, y nosotros que somos portadores de voces que podemos decir y tejer más y escribir más, tenemos que seguir adelante, y lo veo así, que un poco difícil lo que viene, pero tenemos que seguir haciendo nuestro arte, diciendo, escarminando y tejiendo para poder sobrevivir, para que el futuro también, no sé, de aquí a unos 20 años más, no quedemos solo en el recuerdo. Y eso es como una invitación a todos quienes hacen su arte, que muestren que aunque seamos pocos, que seamos 5, que seamos 10, que con pandemia, que vos sale en la boca, decimos, igual digamos las cosas, que hagamos, que pintemos, que dibujemos, que pongamos la mano en la tierra, que saquemos que plantemos árboles, que sigamos sacando el agua del pozo, del río, que cuidemos eso, que plantemos árboles. Ese es nuestro futuro, porque si no, no podríamos pensar en un futuro, los mapuches en este caso, si no vemos nuestro entorno. Mañúmpula bien por sus reflexiones, por su palabra y por todo lo que compartieron acá en este encuentro. Como que las tres dijeron cosas muy necesarias y como con esta misma alegría y esta risa como de encontrarnos de nuevo, ¿no? Volver a vernos. La mía Eliana decía, somos portadores de voces. Y las tres dijeron cosas así. La ñañita Roxana decía esto de trenzarnos, ¿no? De que lo colectivo vuelva, que nos tejamos entre nosotras. Y la ñaña Jenny dijo algo que también era muy significativo con respecto a aportar las voces anónimas de estos fantasmas que están plasmados también en sus libros. De alguna forma somos ese tejido, ese hilado colectivo para seguir siendo portadores de voces, pero vernos también, encontrarnos en territorios que también, como decía Eliana, están siendo militarizados en estos momentos y no podemos tampoco desprendernos de los acontecimientos políticos que vivimos como pueblo, porque seguimos creando a pesar de todo, a pesar del horror, y seguimos resistiendo a partir de la creación también. Y la creación para nosotras creo que no va tampoco escindido de las formas de hacer política que tenemos, ¿no? Mayum igual, no, y gracias por la complicidad y por los viajes y por estar aquí precisamente en este lugar, no en no sé, no en la ciudad, no en una sala cerrada, sino que aquí, ¿cierto? En la Mapu. Así es que gracias por esta invitación a seguir conociéndonos y a seguir estableciendo lazos. Así que... Bueno, yo también agradecer mucho este momento y bueno, yo digo, sigo diciéndolo que es como un regalo en estos tiempos tan difíciles. Mañum a la familia Cayumán, Mañum a todo, al Chachay, las papás que conocimos ayer, por el día de ayer compartido, por los mates, a los perritos y los gatos, y a este sauce, a este hermoso sauce que nos cobija con su sombra. Son hermanas, son familia. Eso es lo más increíble, no importa dónde estemos, dónde nos encontremos,
Es como que tenemos tantos puntos en común que vernos después de muchos años, ¿cierto, Liana? Sí, nos hemos encontrado y es como habernos visto hace un poquito tiempo. Bueno, nos queda más que agradecer este encuentro, este diálogo, estas lecturas que hemos tenido, la complicidad de estar entre mujeres mapuche, escritoras que comparten su creación, y también agradecer a la familia Cayumán, a Sumapu, a todo lo que nos han entregado estos días, a la comunidad Juan Tranamán acá en Cancura, por recibirnos, por acompañarnos y por compartir también la palabra. Así que así vamos dando finalizado el encuentro de escritoras mapuche acá en Ulumapu. Mañun Pulamien Peucayal. Poesía, porque solo la poesía tiene que estar como en los centros, ¿no?